Bienvenidos al podcast de automatización industrial EIMUC, capítulo 31. En este podcast podrás encontrar todo lo relacionado con la automatización industrial y la instrumentación en un lenguaje que podrás entender. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y lo voy a estar acompañando en este episodio EIMUC, donde la automatización industrial es fácil. Recuerda que mi página de membresía www.eymuc.com o, como lo menciono en muchos de los episodios, www.eymuc.com, podrás encontrar tutoriales paso a paso sin prerequisitos para que aprendas de automatización industrial e instrumentación. Esta semana ya están disponibles dos cursos. Uno es empleando la herramienta VirtualBox sobre el sistema operativo Mac OS X, es un sistema operativo de equipos de Apple, y también tienen disponible el curso de exploración del PLC CompactLogix L23E de Alambral. Pueden acceder, descargar ejemplos, programas, guías, manuales, todo desde un solo sitio. EIMUC, donde la automatización industrial es fácil. Bueno, iniciamos con noticias. Hoy vamos a probar un micrófono de solapa que le he adaptado a mi grabadora Sony, entonces es marca Yamaha y miraremos los resultados pues en este episodio. Ya saben que pueden visitar mi cuenta de Instagram, ahí les voy a dejar la fotografía para que miren un poco el hardware que empleo para la grabación de estos episodios, y vamos mejorando poco a poco en los recursos que empleamos para la grabación. Bueno, contarles también que se está preparando un nuevo tipo de contenido para el podcast que está relacionado con las noticias de actualidad asociadas a las marcas, a personas, digamos, claves en el mundo de automatización industrial e instrumentación, a los fabricantes tanto de hardware como de software, y lo que quiero es generar algunos episodios que nos hagan conocer un poco de la actualidad de todas estas grandes marcas, pequeñas, medianas, en fin, lo importante es estar enterado. Sí, algo que ocurre mucho en este tipo de, digámoslo así, de disciplina, todo lo relacionado con automatización industrial, es que hay muchos movimientos a nivel comercial, grandes empresas que compran a otras, o eventos o personas claves en diferentes posiciones. Me parecería interesante tener una sección, por eso la estoy organizando. En este momento podría ser que coloque este tipo de noticias en un día determinado de la semana, o simplemente empiece a alternarlos con los episodios en la secuencia que llevamos. O sea que podría ser una opción. Bueno, entonces ahí les cuento que tengo pues analizado comenzar con ese nuevo formato de podcast de noticias que se alternen con los contenidos habituales. También comentarles que estoy en un sitio, si es el ruido de pronto, si no es el de la naturaleza, no es la ambientación de la naturaleza, que en ese caso no haría ruido, pero yo estoy en un sitio y donde hay mucho tráfico, por lo tanto van a escuchar ahí pasar autobuses y tráfico de personas, pero no creo que sea crítico, y esperamos a ver con este micrófono de solapa que está muy cerca si podemos concentrarnos simplemente en mi voz y el resto que queda ahí como de fondo. Bueno, el programa de hoy vamos a hablar de un protocolo que se llama el protocolo Modbus, un protocolo bastante importante, y que yo siempre he recomendado a todas aquellas personas que pasan por cursos que oriento, por clases, por electivas, por diplomados, y siempre que he desarrollado entrenamientos comienzo por aquí y haciendo énfasis en este protocolo, y el énfasis consiste en que se debe manejar muy bien este protocolo. Ya vamos a ver por qué, y ahí hay muchas opiniones. Yo sé que muchos pensarán que no debe ser así, en fin, pero uno de mis compromisos como formador es precisamente dejar unas bases, y las bases creo que deben estar fundamentadas también coherente como ha sido la evolución de todas estas tecnologías. Entonces por eso recomiendo mucho este tipo de protocolo, por el tiempo que lleva en la industria, por la cantidad de equipos que tienen la posibilidad de hablarlo, y eso es básicamente lo que uno busca. Uno lo que busca cuando está hablando de comunicación, intercomunicación entre equipos de la industria, es tener la posibilidad
de poder pues, tener la posibilidad de conectarlos, tener la posibilidad de que un equipo pueda hablar con otro. Y la única forma en que eso se puede lograr es que soporten el mismo protocolo. Y Modbus es uno de los protocolos más antiguos y es precisamente una de las razones. Y la otra es que es muy popular. Y cuando digo muy popular dentro de los fabricantes es que fácilmente uno puede encontrarlo en cualquier equipo. Entonces, por eso siempre hago énfasis en que se debe comenzar por allí. Bueno, entonces si miramos un poco de historia, que está asociada hasta con el mismo nombre. Modbus es un acrónimo de Modicon Bus. Bueno, acá es muy habitual decirle al bus como tal, sino que en inglés pues sería Modbus o Modbus, como lo voy a mencionar a partir de este momento, como lo voy a nombrar a partir de ahora. Entonces Modbus es un acrónimo. Están dos palabras unidas allí. Una es Modicon y la otra es bus. Pues precisamente es el bus o la forma en que los dispositivos Modicon se comunican o se interconectan. ¿Y quiénes son los dispositivos Modicon? Pues fue el primer PLC. Fue el primer PLC construido por precisamente esa empresa que luego fue absorbida por Schneider Electric. Entonces ahí también les cuento, sería una noticia, ¿no? Aunque ya muy antigua, pero asociado a lo que les he prometido del nuevo podcast. Una noticia de movimientos comerciales entre empresas dedicadas a la automatización industrial. Entonces Schneider Electric hoy por hoy es la dueña de todos los derechos, hardware, software y desarrollos en su momento creados, inventados por la empresa Modicon, quien fue la que desarrolló, bueno, llamémoslo que no hablemos de empresa Modicon, digamos que fue el primer equipo desarrollado en su momento, que fue ese primer PLC que se le llamó Modicon. Entonces Modbus es el bus de los equipos Modicon. Por allá en 1979, cuando se crea ese primer PLC, Dick Morley fue uno de los ingenieros líderes en ese proceso. Les dejaré en las descripciones y en las notas de este podcast un enlace a un audio, un capítulo, un episodio que dediqué exclusivamente al PLC, la historia, y hay una entrevista ya entrada en año Dick Morley, ahí se le hace una entrevista que cuenta un poco cómo fue todo ese proceso y construcción del primer PLC. Entonces, de allí que sea un protocolo muy antiguo. O sea, Modbus surge el primer PLC, se crea se crea el protocolo para poder interconectar estos equipos que estaban recién, creados, construidos, y pues entonces eso lo convierte en un protocolo popular de facto. Aunque eso es popular, yo siempre lo he mencionado y realmente somos los usuarios los que damos esa popularidad a los equipos. ¿Quiénes son los usuarios? Pues las empresas, los ingenieros. Bueno, los ingenieros están en las empresas, son los que implementan estas tecnologías. Y que un protocolo sea más popular que otro o que en la actualidad se mantenga, porque existen muchos protocolos para comunicar equipos de industria. Pero si miramos en la actualidad cuáles quedan, no están todos, el listado es amplio. ¿Y por qué unos están y otros no? Es precisamente por la popularidad. Y esa popularidad la dan los ingenieros, quienes están detrás de la industria, quienes son los integradores, los que montan los proyectos, los que automatizan las máquinas, los que se decantan, se van por una de estas marcas. Y eso hace que los fabricantes, pues, de alguna manera sostengan modelos con protocolos que tal vez si uno lo revisa, pues existen mejores. Pero es que ahí no radica, el punto dentro de muchas cosas que ocurren en la industria. Si podemos mirar especificaciones y performance entre protocolos, existen protocolos mejores que Modbus en cuanto a la parte técnica. Pero finalmente lo que prevalece aquí es qué tan popular es, cuál es la demanda, qué es lo que el mercado está implementando, qué es lo que utilizan los ingenieros con mayor comodidad, y ahí es donde entra Modbus. Evidentemente hay grandes marcas que tienen sus protocolos de facto, y algunos son propietarios, otros son abiertos, ya voy a mencionar esto, que empujan mucho el sector, que tienen posiciones privilegiadas dentro de la parte comercial. Y eso también determina mucho eso, es decir, esas marcas que están en el top empiezan a permear todas las implementaciones con determinados protocolos, y eso hace también que
que algunos permanezcan y otros tal vez no desaparezcan, sino que no se ven en el escenario, no los encuentra uno en los equipos ni en las máquinas. Entonces esa es otra razón de que hay unos competidores top, por decirlo así. Hay marcas que son muy potentes comercialmente, tienen mucha penetración, y también los protocolos que ellos tengan en sus equipos hacen que esa popularidad también esté presente. Pero uno de esos competidores top se llama Schneider Electric, que es la dueña de que compró ese equipo y compró la marca que desarrolló esos Modicon, y por lo tanto en todos esos equipos, en todos esos elementos, llámese equipos, hardware, llámese variadores, PLCs, HMIs, todo ese hardware de industria de Schneider Electric, al ser el propietario de ese equipo Modicon y al ser Modbus el protocolo para comunicar los equipos Modicon, hizo que ese protocolo estuviera en todo este hardware, y ahí también una de las razones por lo cual es considerado uno de los estándares de facto en la industria. Muy popular, y aparecen muchos equipos, de tal manera que eso es un punto a favor que lo ha mantenido, porque estamos hablando de 1979, estaba naciendo yo ahí en 1979, es mucho tiempo atrás, muchos años. Pero en la actualidad encuentro cualquier cantidad de equipos, desde un controlador de temperatura, puede tener el protocolo Modbus en una de las versiones que ya vamos a ver más adelante, hasta sistemas de CS, sistemas de supervisión. Empieza uno a ver una gran cantidad de hardware y equipos que reciben y toman los datos a través de este protocolo. Entonces ya con respecto a la industria ya sabemos de dónde viene, ya sabemos el tiempo que tiene el mercado, conocemos también quién es la empresa que está detrás un poco de esa fuerza comercial en este protocolo y de la popularidad, y evidentemente los usuarios, pues yo creería que uno no está obligado a usar X, Y o Z protocolo. Finalmente, cuando uno estudia y se forma, pues una de las razones por las que se está formando y adquiriendo esas competencias, precisamente para poder implementar y entender las bases necesarias, manejarlas para poder implementar cualquier protocolo. Tal vez le guste a uno o uno tenga más afinidad que otro, no es la razón. Finalmente uno tiene los elementos técnicos para poder configurar cualquier protocolo, pero de alguna forma la sencillez y la simpleza de muchos de estos protocolos, incluido Modbus, tiene de una manera indirecta un mensaje allí en las personas que utilizan o que lo emplean, y que pueden influir alguna decisión de ingeniería, porque es un protocolo también muy fácil de entender y de implementar en su estructura. Entonces ya saben por qué recomiendo arrancar por aquí, porque me interesa que las personas que entreno, o cuando voy a algún sitio, alguna materia, alguna lectiva, lo que tengo conexión con las universidades, siempre recomiendo aprender muy bien este protocolo, porque lo van a encontrar, porque hay equipos en los que van a llegar y los van a ver. Y recuerden algo que siempre lo digo: la industria no va al mismo ritmo de lo que ocurre en cuanto a tecnología en nuestro mundo exterior o externo a la industria. En la industria los cambios tecnológicos son mucho más lentos. En la industria la adaptación de tecnologías no es inmediata. Yo en este momento puedo tener el último equipo, el fabricante me puede llegar, un fabricante con un equipo empleando una capa inalámbrica con lo último en interconectividad, inmunidad al ruido, todas las especificaciones, y los equipos ya están desarrollados. Pero eso no implica que el fabricante saque el modelo y ya lo voy a implementar. Entonces, ¿qué pasa cuando uno llega a la industria? Uno se encuentra con equipos de hace 10, 15, hasta 20 años, modelos que llevan mucho tiempo trabajando y están trabajando y lo están haciendo bien, y pues no hay razón alguna para ser reemplazados. Y por eso les digo que se van a encontrar posiblemente con mucho este hardware que soporta Modbus, porque es un protocolo muy antiguo. Y ahí la importancia de poder usarlo, de poder entenderlo.
No es simplemente llegar y encontrar un equipo, tiene el protocolo Modbus y decir, no, pues que yo no sé Modbus, entonces comprémosle otro módulo, el protocolo que yo sí sé. No, ahí sí no, por ahí no es la metodología, por ahí no es, digamos, la forma de hacerlo. Realmente uno debe conocer el protocolo. Entonces, esa es otra razón por la que yo recomiendo aprender muy bien este protocolo. Bueno, hablar uno de protocolo, hablar uno de estandarización. Les voy a dejar en las notas del podcast el episodio que tuve o que realicé frente a lo que son los protocolos de comunicación. Existe una organización o existe una entidad que se encarga de regular todo lo que tiene que ver con este protocolo. Se llama Modbus ORG. Bueno, realmente se llama Modbus y la dirección es www.modbus.org. Ahí está todo, ahí están las especificaciones, están quiénes son los miembros que pertenecen a esta organización, cuál es la función de ella. Voy a entrar aquí, tengo aquí al frente mío Modbus, www.modbus.org, y dice acerca de la organización Modbus ORG y la misión. Bueno, está en inglés, pero voy a tratar de un resumen rápido, y de ahí es donde estoy tomando toda la información que les estoy transmitiendo en este podcast, bueno, a excepción del tema pues de la historia, pero todo lo que tiene que ver con lo que voy a mencionar técnico es tomado de acá. Entonces, la organización Modbus es un grupo de usuarios independientes y de empresas que realizan automatizaciones, utilizan dispositivos de automatización. Pues lo que buscan es la adopción del protocolo Modbus y digamos de alguna manera tienen bajo su cargo o bajo su responsabilidad todo lo que esté asociado con la arquitectura, distribución y implementación del protocolo Modbus. Ahí lo he hecho como un resumen rápido. Además de eso, emitir los respectivos certificados y permitir que la implementación de este protocolo sea muy transparente y reducir costos precisamente en este proceso de implementación. Lo voy a explicar rápidamente. O sea, Modbus es un protocolo abierto, o sea que nosotros podemos saber cómo está construido internamente, cómo funciona. No es propietario, existen dos opciones. Si es propietario, pues solamente el dueño que tenga todos los derechos conoce cómo está internamente, sus ingenieros, su grupo de desarrollo. Los demás pues simplemente adoptamos esas tecnologías, pero no podemos entrar a conocer internamente cómo están desarrolladas, y serían solamente el dueño de esos derechos quien tiene la posibilidad de implementar el protocolo en sus equipos. Modbus es un protocolo abierto, y al ser abierto, entonces tenemos disponible toda la información. Cualquier persona puede ver cómo está construido, cómo opera, cuál es su estructura, cuál es su trama, cuáles son las capas físicas que emplea. Toda la información está disponible. Pero ¿quién gestiona? ¿Quién regula? ¿Quién certifica que ese protocolo está implementado de manera adecuada? La organización Modbus. Y entonces ellos efectivamente tienen unos certificados, es decir que si un fabricante de cualquier producto que quiera hablar de este protocolo Modbus, pues tiene que, si se quiere someter a que esté certificado, porque pues así uno utiliza e implementa el protocolo es una cosa, está abierto, pero ya uno tiene un equipo con la certificación de Modbus, pues vienen todos unos protocolos formales para poder que el certificado sea emitido y que tal vez lo pueda colocar con una etiqueta o con un código sobre su hardware. Ahí a grandes rasgos pues contarles entonces cuál sería una de las tantas funciones, y la otra pues es desde un frente más de ingeniería y de estar actualizando, haciendo revisiones, las reuniones respectivas en cuanto a la parte técnica, incluyendo ajustes, en fin, esos son los comités. Recién llegó a escuchar yo creo que tal vez lo han escuchado desde la parte de celulares, que muchas de las herramientas y tecnologías que se usan en los celulares, detrás de ellas existen muchas marcas que también son fabricantes de celulares y que han colocado ingenieros top o personal técnico para poder aportar a un avance o un desarrollo, ¿sí? Ocurrió por ejemplo con Bluetooth, que tal vez es más cercano para todos porque está en los celulares.
ocurre con todo, con la parte de Wi-Fi, Bluetooth, bueno, en fin. Sino que lo hago la relación frente al tema celular porque hay una conexión tal vez más inmediata. Bueno, entonces existe la organización Modbus, que entonces una de sus tareas es precisamente regular de que se esté revisando el protocolo y que la información del mismo se transmita a todas aquellas personas que quieran implementarlo de una manera adecuada. Y está el tema pues de las certificaciones. Les dejaré, bueno, en la imagen de los comentarios del podcast, que normalmente yo lo amplío en mi página, entonces les dejo ahí el loguito pues de Modbus para que se hagan como una idea de cuál es el logo, los colores y todo este tema. Bueno, existe algo, y es que ya mirando la revisión y siendo un poco más técnico, evidentemente no quiero entrar mucho en tecnicismos, pero sí es importante tener un panorama general. Yo siempre lo digo, cultura general rápida y terminología mínima pues para poder entrar a hablar de estas temáticas, especialmente de este protocolo. Las variaciones, es decir, en este episodio simplemente voy a hablar en términos generales de Modbus, luego voy a ir a desarrollar un episodio para cada una de las variaciones. Pero existen dos variaciones muy populares, y en general hay tres para Modbus. ¿Qué es eso de variaciones? O algunos le llamarían sabores de Modbus, opciones de Modbus. Entonces existe una que es muy popular, que se conoce, bueno, esto aquí hay muchos nombres, algunos les tienen un nombre, otros el nombre lo asocian con la capa física, otros lo asocian con el nombre general, o sea que hay que tener como un panorama ampliado, pero voy a hablar digamos de uno de los más populares que se emplean en su capa física, una comunicación serial. Ya digo en qué versiones. Sería el Modbus RTU, muy popular. Y en esa misma opción de ese Modbus en línea serial estaría también uno que se llama Modbus ASCII, que todo es lo mismo a excepción de la comprobación de error y del tamaño del campo de datos. Bueno, ahí vamos a ir entrando poco a poco, pero en serial del más popular es Modbus RTU, y está empleando como protocolo en las capas inferiores Ethernet uno que se conoce como Modbus TCP. Así lo he escuchado mucho, aparece mucho, pero es una versión de Modbus empleando TCP, IP, y pues ahí es donde aparece el concepto de las direcciones IP y todo este tipo de cosas. También vamos a hacer un episodio, entonces vamos a tener un episodio de Modbus RTU, y ahí en ese mismo episodio de Modbus RTU incluimos Modbus ASCII porque no es muy eficiente usarlo, pero ahí estaría y les diría para qué se emplea. Tendremos un episodio de Modbus TCP, y la otra variación es Modbus Plus o Modbus más, y es precisamente también la posibilidad de tener una red más compleja. Sería como una versión serial con la posibilidad de tener una versión más compleja en cuanto al acceso al medio, que sería digamos los algoritmos de acceso al medio normalmente es por paso de token, es con token para poder que los equipos puedan acceder, y la posibilidad de tener interlocutores con mayor autonomía en un modelo maestro-esclavo, y que puedan existir varios dispositivos que puedan tener la posibilidad de tomar el medio, pero por medio de la usando esa gestión de token. Para no ir más allá, igual también tendremos un episodio dedicado exclusivamente a Modbus Plus. Entonces hagamos el compendio rápido aquí de las variaciones de Modbus. Entonces tenemos Modbus RTU, muy popular, Modbus TCP, también muy popular, que en la actualidad en la industria, no hacia afuera, porque hacia afuera estamos trabajando mucho lo que es tecnologías en capa física inalámbricas, pero en la industria se está generando digamos una apropiación fuerte de todo lo que tenga que ver con Ethernet, equipos
hardware, que todo trabaje por Ethernet. Y muchos dirán, ¿y el Wi-Fi? Claro, pues ya hay equipos desarrollados con Wi-Fi, pero lo que mencioné hace unos instantes, y es que esas tecnologías no llegan de manera directa en su implementación en la industria, sino que hay un tiempo de implementación, de estabilización, y luego tendrá que llegar la migración. Pero actualmente hay un crecimiento fuerte en Modbus TCP, entonces tendríamos Modbus RTU, Modbus TCP, que está empleando esa Ethernet, y finalmente Modbus Plus. Entonces ahí están esas 3 variaciones para que estén pendientes, que tendremos 3 episodios dedicados, espaciados, dedicados a cada una de estas variaciones. Bueno, frente al modelo OSI, y lo uso y dejaré en la descripción de las notas de este episodio el tema del modelo OSI. He venido desarrollando cada podcast, desarrollándolo para una capa del modelo OSI, y hablemos un poco de Modbus frente al modelo OSI. Entonces, normalmente se utilizan las capas, comenzando desde la primera hasta la última. Las capas que se emplean para Modbus serían capa de aplicación, capa de enlace, empecé mal. Comenzando desde abajo sería capa física, capa de enlace y capa de aplicación. Salté a la aplicación, o sea, usaría física, enlace y aplicación, que sería la última, hasta la última, para todas las variaciones que utilicen o que esté montada sobre serial. Repito, física, enlace y aplicación. Y las versiones o variaciones de Modbus que estén montadas sobre Ethernet, o como es el caso de Modbus TCP, emplearía las capas toma más capas, porque estaría física, enlace, red, transporte, y puede saltar de ahí a aplicación. ¿Listo? Entonces, Modbus frente al modelo OSI utiliza algunas capas. El que menos capas utiliza es todos aquellos que estén montados, todas las versiones de Modbus que estén montadas sobre serial. Entonces, serial simplemente utilizaría física, enlace y aplicación. 3 capas del modelo OSI. Bueno, estructura general de una trama. Y no hacerlo muy técnico. Una trama es un formato organizado, o un formato definido, donde, para tener una abstracción muy sencilla, vamos a tener bloques donde cada bloque tiene una información, y esa información está asociada a algo dentro del protocolo. Esa podríamos decir que es el concepto de trama. Y la trama genérica de Modbus está compuesta, podríamos decir, por 4 elementos. El primer elemento de esa trama, el primer bloque grande, sería la dirección, ¿sí? La dirección del equipo con el que nos vamos a comunicar. El segundo bloque de esa trama sería el bloque de función, es decir, qué le vamos a pedir al equipo con el que nos vamos a comunicar, qué le vamos a pedir o qué queremos hacer con ese equipo. Está el tercer bloque de esa trama, que sería un bloque conocido como dato. Ahí pueden solicitarse cosas o recibirse cosas. Y el último bloque finalmente es el bloque dedicado a revisar el tema de error dentro del contenido de esa trama, o el chequeo del error, que permite en el interlocutor revisar si lo que está llegando está bien o no está bien. Esa es la función. Entonces, 4 elementos claves para una trama en el modelo, en el protocolo Modbus: dirección, función, dato y el chequeo del error. ¿Listo? Y para finalizar, en este podcast general de Modbus, vamos a indicar la forma en que los equipos se comunican y cómo hacen solicitudes. Hay un campo dedicado en la trama que se llama función, y les decía que ese campo de función, si estamos en la abstracción si estamos en serial, por ejemplo, que sería un modelo maestro esclavo 100%, o si estuviéramos en Modbus TCP,
que sería un modelo cliente-servidor, pues va a haber un equipo que hace las solicitudes y hay otro equipo que responde esas solicitudes. ¿Y cómo se hacen esas solicitudes? ¿Cómo hacen las máquinas para entender qué es lo que le están preguntando? Muy sencillo, lo que hacen es emplear el campo de función para esa tarea. Y existen unas funciones que son pues ya están implementadas, son muy sencillas de entender. Las voy a mencionar aquí rápidamente. Y esas funciones están alrededor de 4 tareas generales o básicas. Entonces esas funciones tienen que ver con las entradas discretas, con las bobinas, con los registros de entrada y con los registros de retención. En inglés, discrete input, coils, input register y holding register. En algunas revisiones y catálogos también puede llegar uno a encontrar nombres, estamos hablando de lo mismo pero con otros nombres, por ejemplo, input status, coil status, input register y holding register. Ahí están esas 4 funciones grandes que podríamos emplear para que un equipo le solicite a otro una tarea determinada. Por ejemplo, si un equipo quiere saber en un esclavo cómo están sus entradas, utilizaría la función input status o discrete input, porque va y le solicita cómo están sus entradas, es decir, qué entradas tienes encendidas y qué entradas tienes apagadas. Si un equipo quiere saber cómo están sus salidas, utilizaría el grupo de funciones dedicadas a coil status o coils, que son bobinas. Entonces solicita información de cómo están sus bobinas, si están activadas o cuáles están activadas y cuáles están encendidas. Esas dos, es importante decirlo, de que están exclusivamente desarrolladas para PLCs, porque los PLCs son los que tienen entradas discretas y son las que tienen coils, que son bobinas. O sea, un tipo de salida de los PLCs son bobinas, pero también tiene salidas digitales. Entonces, estas dos funciones están dedicadas a PLCs. No podemos pedirle, por ejemplo, a un controlador de temperatura que nos diga sus discrete input o sus input status o sus coil status, porque normalmente por el concepto general de diseño de hardware ese tipo de dispositivos no manejarían estas funciones, pero sí podrían tener implementadas otras funciones como las que voy a mencionar a continuación. Podrían tener implementadas sus input registers o sus holding register, que esto no es más que acceder a espacios de memorias que habitualmente son de tamaño Word, o sea 16 bits. Entonces los input register los utilizan los equipos para guardar información. Habitualmente los input registers son registros de solamente lectura, es decir, yo puedo ir a pedir un equipo que me dé la información en determinadas posiciones de memoria. Y los holding registers son de lectura y escritura. Podría ir a leer un holding register en un equipo o podría yo ir a colocar un valor dentro de esa memoria. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto lo importante que es el campo de función, porque es finalmente como la forma en que un equipo le pide cosas o le pide información o realiza tareas sobre otro equipo. Entonces vamos a dejar hasta aquí este episodio. Ya saben que van a venir más podcasts especialmente relacionados con cada una de las variaciones del protocolo Modbus. Te invito a que me dejes un comentario en cualquiera de las plataformas en las que se transmite este podcast. Es bastante importante para nosotros, nos ayuda a posicionarlo. Cualquier comentario, valoración, el que tú creas que se merece este contenido, te invito a que vayas a cualquiera de las plataformas, puedes ir a iVoox, a Spreaker o a iTunes, y vamos ganando posición y vamos mejorando el ranking dentro de estas plataformas. Y también me puedes dejar un comentario, ya sea en mi página web www.eimo.com, en la sección del blog, que es donde se monta este podcast y se replica a las demás plataformas, o directamente en mi cuenta de Twitter @eimo.com, donde pueden hacer consultas y sugerir nuevos temas. Entonces nos vemos en un próximo episodio de nuestro podcast EIMO.